inversión. Entonces, eh, dependiendo. ¿Qué podemos decir? La inversión es, pues, esos recursos que tú tienes en una bolsita o en una chuspita, como dicen en mi tierra, en una chuspita en los cuales tú dices, bueno, tengo estos recursos, pero no sé qué hacer, que no sé si gastármelos y comprarme algo súper bonito, algo que tanto tiempo he querido, o si mejor los dejo en una cuenta, los dejo en alguna inversión que me empiece a tener rendimientos o empiece a tener como ese, o se empiecen a capitalizar. Entonces, invertir es eso, es destinar unos recursos a algo puntualmente en lo que tú quieras, en un activo o en un proyecto en el cual tú sabes que vas a tener o vas a obtener rendimientos en un tiempo, en, en, en un horizonte en el cual tú dices, me conviene dejarlo en un mes, me conviene dejarlo en 2 meses, me conviene dejarlo en un año, dependiendo pues también de esas necesidades que tengamos en el día a día. Entonces, invertir pues le permite tener la inversión, ¿no? O meter, meter esos recursos a invertir, permite que el dinero crezca con el tiempo. Lo que puede y también debemos conocer y tener presente es que están sujetas a las fluctuaciones del mercado. Porque pues si metemos dinero en alguna clase de activo o en alguna clase de proyecto, pues va a tener una clase de riesgo en la cual pues también tenemos que conocer que debemos asumir. Adicional a eso, pues hay algunos factores fundamentales que debemos conocer en el momento de inversión o el momento de realizar una inversión. Entonces, uno de ellos es la rentabilidad. Es ese beneficio que yo espero por colocar esa platica, por colocar algo en lo cual yo espero pues que me cumpla con relación al respecto a lo que yo estoy asumiendo, al riesgo que estoy asumiendo y también a la rentabilidad que yo voy a esperar. También esto es el riesgo, conocer su perfil inversionista. ¿Cuál es esa cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Cuál es esa probabilidad de que si pase algo yo estaría pues aguantando o aguantaría pues ese movimiento para saber si de pronto pierdo o no pierdo capital? Entonces, eso también es muy importante, el perfil inversionista. Adicional a eso, el plazo de inversión. Lo comentábamos desde el inicio. Entonces, ¿cuál es ese tiempo, cuál es ese horizonte de tiempo en el que tú crees que los recursos deberían estar? ¿Con cuánto tiempo los necesitas? Ah, es que dentro de un mes quiero ir a hacer algo o quiero viajar. Entonces, mi proyección es de aquí a un mes. Entonces, también ese horizonte de tiempo hace parte dentro de esos factores fundamentales en la hora, a la hora de invertir. La duración. ¿En cuánto tiempo yo voy a recibir o me va a devolver lo invertido? Cuál es ese tiempo en el cual yo voy a tener que recuperar mi inversión? Y con eso pasamos entonces, ¿por qué invertir? Entonces resulta que, como lo comentábamos, entonces resulta que yo quiero algo muy importante o deseo algo en X tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace invertir? Invertir es lo que hace es tener en cuenta esas necesidades que yo posiblemente voy a tener en un futuro. Esas necesidades que yo voy a tener en un futuro, en el cual van a ser como lo fundamental para mi meta de inversión. Entonces, uno de esos es definir cuál es el objetivo de la inversión. Y de esa manera o esa meta específica, pues voy a llegar a decir, este es el tiempo en el cual yo voy a dejar que esta inversión tenga vencimiento o al tiempo en el cual yo voy a permitir pues que esta inversión esté. Y una vez determinado cuál es esa meta, cuál es ese objetivo o esa meta específica en la cual yo quiero realizar la inversión, pues así mismo podemos enfocarnos en saber qué es lo que se quiere, qué deseo hacer con esta inversión o una vez yo tenga los recursos en que nuevamente los puedo dinamizar. Entonces, de eso, de saber por qué invertir o para qué vamos a invertir, entonces pasamos al tema o a la pregunta de cómo se hace inversión. Entonces, inversión es construir un capital, algo estratégico, en el cual vas a tener en cuenta tres aspectos. El primero es la necesidad de liquidez. Tengo necesidades de liquidez en el corto plazo, en este momento, mañana, dentro de un mes. Y adicional a eso también es el horizonte de tiempo. Bueno, entonces resulta que volvamos al ejemplo de que me quiero comprar algo. O quiero ir, por ejemplo,
al concierto de Shakira. El concierto de Shakira es en febrero del otro año, entonces tenemos aproximadamente unos 4 meses, 4 o 5 meses, 4 meses y medio, en el cual yo digo, bueno, los recursos los voy a destinar para esto, voy a hacer inversión hasta esta fecha. Listo, ya tenemos una fecha. Ahora, esa fecha, ¿cómo la vamos a asumir? ¿O qué riesgo vamos a asumir? Pues para que esa inversión retorne en ese tiempo y tenga esa necesidad de liquidez, que se cumplan los anteriores aspectos. Entonces, es importante primero conocer como perfil inversionista, saber el riesgo que vas a tomar, qué estás dispuesto a asumir, qué tanto riesgo estás dispuesto a correr para así tener una rentabilidad y así tener una inversión que te retorne pues ese nivel. Entonces ya vimos tres cosas fundamentales. La primera, ¿qué es inversión? La segunda, ¿por qué invertir? Y la tercera es cómo hacemos inversión. ¿Cómo son esos aspectos o cuáles son esos fundamentales en los cuales yo me puedo basar para realizar una inversión? Ahora, teniendo en cuenta los anteriores o estos temas mencionados, pasamos al de objetivos de inversión. Entonces, ya habíamos hablado de conocer esa meta o ese objetivo. Adicional a eso, necesitamos tenerlos claros. Tenemos que saber que el capital que yo poseo, esa plática en la cual yo la voy a destinar, pues en la boleta del concierto de Shakira, pues yo lo quiero mantener o lo quiero preservar, lo quiero reservar. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. Entonces, dentro de los objetivos de inversión, tenemos que identificar cuáles son esas reservas de capital, cuál es esa preservación de capital, ese ingreso corriente, si yo quiero que me ingrese de manera paulatina, si de verdad quiero que el flujo esté mucho más adelante, si esté ahora. Adicional a eso, también el financiamiento del retiro. Listo. Supongamos que entonces ya dentro de esa meta de inversión, yo digo, bueno, pero resulta que yo no quiero trabajar más de los 50, yo no quiero trabajar más de los 60, yo quiero tener un capital y que el capital trabaje para mí. Tú ya estás colocándote un objetivo de inversión. Quiero saber o quiero decir que cuando yo cumpla los 50 años, yo ya no voy a trabajar más porque voy a generar con mi capital o voy a hacer que mi capital tener unos rendimientos y me tenga una fijación, me tenga unos entrados de recursos. Entonces, esto es súper importante. Esa es una meta, una meta financiera a la cual yo estoy pues alocando en este momento. Entonces, en ese caso, tú necesitas una inversión pues para que te prolongue ese retiro. De crecimiento. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu capital crezca? ¿Quieres que, pues que ese dinero o ese capital que tienes se vaya incrementando con el tiempo? Recordemos que el tema de la inflación, pues la idea es que ese capital crezca un poquitico más alto de la inflación. Por eso es necesario realizar o hacer movimientos de inversiones que estén acorde o de acuerdo pues, con el nivel de riesgo y con los objetivos que quiero alcanzar. Y adicional a eso está la especulación. Eh, Esas rentabilidades que yo estoy dispuesta a ganar, pero asumiendo mucho más riesgo, sabiendo que posiblemente puedo perder mi capital y que pues haya algunas alteraciones debido a unos objetivos en los cuales yo puedo tener o que tengo que tener claro en el momento de realizar la inversión. Entonces conocemos estos objetivos en los cuales, de acuerdo a nuestro perfil, que es una forma de declarar o es una forma de definir qué estoy dispuesto a perder. Si voy a preservar o a hacer reserva de capital, voy a necesitar esa plata en el corto plazo. Segundo, preservación de capital, si prefiero tener una rentabilidad cómoda, una rentabilidad baja, pero asumiendo que el capital no lo voy a perder o el ingreso recurrente. Entonces voy a tener ingreso, me va a alcanzar para la entrada del concierto de Shakira el otro año, me va a alcanzar para algunos gustos que voy a tener, pero eso requiere entonces asumir algunos tipos de riesgos. Y eso lo vemos un poco en este slide. Entonces, ¿cuál es ese perfil de riesgo? Tenemos en este momento hay 5 niveles de riesgos. Entonces, ¿cuál es el primero? Muy conservador, en el caso en el que mi tolerancia a la pérdida es muy pequeña. No me gusta perder, no me gusta tener como disminuciones en mi capital. Entonces yo digo, bueno, mi perfil es muy conservador. Tengo, ¿cuánto ingreso tengo? Mi ingreso es módico. Entonces yo lo que hago es preservar mi capital.
A continuación a esto vemos el siguiente perfil, que es el conservador. Entonces, bueno, tú te preguntas, dentro del conservador, ¿cuál es ese riesgo que yo puedo asumir? Es un poquitico más de alto, lo que hace es buscar un poquitico más de rentabilidad, asumiendo un poquitico de riesgo, no mucho, un poco de riesgo. Entonces tú dices, bueno, yo estoy dispuesto a asumir alguito de riesgo, poco verdaderamente, pero con la rentabilidad baja. Entonces tú dices, ¿qué quiero? No quiero perder platica, quiero tener buena rentabilidad, entonces, ¿dónde me puedo considerar o dónde me puedo perfilar dentro del nivel de riesgo? Continuamos con el moderado. Entonces tú, listo, estás en la misma análisis. Entonces mencionas, moderado. Es esa rentabilidad moderada, un poquitico más alta que el conservador, pero con unos riesgos un poquitico también moderados. En este punto tenemos que conocer que en el caso de que tú quieras mayor rentabilidad o a medida que quieras subir el nivel de la rentabilidad, pues vas a tener que subir el nivel del riesgo. Anita, Entonces, dímelo. perdón que te interrumpa. ¿Es posible que hables un poquito más fuerte? Es que hay como mucho ruido ambiente. Gracias. Listo, perfecto, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Entonces, veníamos mencionando el tercero. Entonces, el perfil moderado. Sabemos entonces que en el momento en el que vamos a invertir asumiendo un poquitico más de rentabilidad o una rentabilidad moderada, pues vamos a asumir un riesgo moderado. Esto lo que va a hacer es decir que, bueno, entonces si yo quiero unas rentabilidades promedios cercanas o superiores a lo que yo estoy esperando, pues vamos a tener que buscar activos, vamos a buscar movimientos o vamos a tener que buscar otra clase de movimiento en nuestras inversiones en las cuales yo digo, bueno, estoy dispuesto a asumir esta rentabilidad, pero el tema de perder tanto capital, pues yo lo aguanto hasta cierto nivel. Estoy dispuesta a aguantar cierta pérdida de capital o cierto movimiento en mi capital en el cual yo vea reflejado en ese horizonte de tiempo una rentabilidad que me compruebe o me ratifique esa rentabilidad a la cual yo quiero llegar. Luego vamos al cuarto, el arriesgado. Entonces resulta que ya pasamos de tener una rentabilidad moderada a tener una rentabilidad un poco más alta, una rentabilidad arriesgada, en la cual, pues, posiblemente vamos a tener opciones en las cuales vamos a tener una ganancia mucho más elevada, pero puede que estas ganancias sean un poco menos probables. Entonces, el riesgo ya se podemos, vamos empezando que vamos cambiando de nivel o subiendo de nivel en los cuales el arriesgado me va a dar una muy buena rentabilidad, rentabilidades elevadas. Sin embargo, pues son rentabilidades que no se van a dar tan fácilmente o son menos probables de que las rentables, por ejemplo, en un conservador, es una rentabilidad un poco menos asegurada. Y por último, el dinámico. Entonces son inversiones que se eligen con un muy alto riesgo, muy alto riesgo, en el cual tú tienes un objetivo claro y el objetivo es yo quiero ver crecer mi capital. Cuando tú ya tienes objetivos claros, que era como lo veníamos mencionando en las anteriores slides, cuando tú ya tienes un objetivo claro de inversión, un horizonte de tiempo y esas necesidades que tienes en el corto, en el mediano, en el largo plazo, pues tú puedes definir, listo, ¿qué perfil quiero? Quiero preservar mi capital, quiero apreciar mi capital, quiero tener un poquitico, meterle un poquitico de candela a mis inversiones porque pues estoy dispuesto a asumir más riesgo para tener un poquito más de rentabilidad. O sin embargo, pues lo que podemos hacer es tener un alto perfil, tener un riesgo dinámico en el cual el objetivo es que yo quiero ver que mi capital crezca de manera importante. ¿Listo? A estos riesgos se les asume algunos factores que pues son algunos factores que se tienen que considerar, que son el riesgo de mercado, pues algunos casos puede que mis inversiones se vean afectadas por movimientos coyunturales, porque hay algunas inclusiones políticas, algunos movimientos alternos a nosotros que hacen que pues el mercado se mueva de manera. Entonces, ahí tú tienes que saber
¿Qué perfil estás dispuesto? Porque al igual que estos riesgos en el cual tú te perfilas y sabes cuál es tu posición a invertir, pues también hay unos riesgos o algunos factores de riesgos en los cuales tú debes de conocer y a los cuales van a estar súper pendientes a la hora de invertir. También el de crédito, en el cual pues haya algún incumplimiento, también por parte de riesgo de liquidez, que se puede convertir en plática más rápida. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué más se puede vender de manera rápida? Por ejemplo, ustedes tienen un iPhone, una cosa, y tienen un celular marca Patito, digamos así. ¿Cuál es más fácil de que ustedes lo puedan convertir en liquidez? ¿El celular marca Patito o un celular? Entonces, hay esas necesidades o ese riesgo de liquidez. Ese también tenemos que tenerlo presente en el momento de que digamos o decidamos perfilar o realizar una inversión. Riesgo legal, algunas contradicciones, algunos temas de contrato, riesgo operativo, algunos errores que se realizan o algunos errores que están sujetos al tema operativo y el riesgo reputacional. Entonces, todos estos factores de riesgo están detrás o están latentes dentro de ese perfilamiento de riesgos y son riesgos o son principios en los cuales se deben de tener muy claros a la hora de iniciar o realizar una inversión. Ahora, dentro de ese perfil de riesgo tenemos que em, mencionar o tener dos cosas presentes. La primera es la capacidad de riesgo. ¿Cuál es esa capacidad de riesgo que tú como inversionista estás sujeto a asumir? Ya lo veníamos hablando con anterioridad, pero pues es mejor tenerlo de manera objetiva, de manera clara. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tú como inversionista vas a tener la capacidad de asumir? Y adicional a eso, ese horizonte. Entonces, ya anteriormente eran esas ideas y ahora acá lo estamos consolidando. ¿Cuál es esa capacidad? ¿Cuál es esa consolidación pues, de riesgo que vamos a asumir ante las inversiones que vamos a realizar? Y por último, también es esa parte psicológica. ¿Cuánto estás dispuesto a aguantar? Porque muchas personas lo que hacen es, apenas en una inversión vemos que se está desvalorizando, pues entonces lo que hacen es decir, ay, no, me salgo, me voy, me salgo, porque pues lo que hace es prácticamente generar una presión sobre el movimiento de las inversiones. Entonces, ustedes empiezan a hacerle seguimiento a sus inversiones de manera constante, de manera hacerle seguimiento, pues porque quieren saber cuánto retorno han generado, cuánta rentabilidad han generado durante cierto periodo de tiempo. Pero resulta que de un momento a otro ustedes piensan a observar que se empieza a desvalorizar, em, se empiezan a desvalorizar el mercado, empieza a tener caídas fuertes, movimientos de tasas que pues uno a veces dice como, Dios mío, ¿qué está pasando? Mis inversiones están cayendo. En ese momento es tu nivel de percepción psicológica, o sea, de esa distorsión psicológica que tú tienes para decir, bueno, ok, momento de calma, ¿qué hago? Espero hasta que este momento pase o definitivamente lo que hago es liquidar mis inversiones. Ya no aguanto más esta pérdida, ya definitivamente ese objetivo en el cual yo tenía trazado no se va a cumplir, entonces lo que hago es pues definir o pensar en salirme ya de las inversiones. Entonces eso también es un poco, es esa capacidad de riesgo, qué tanto de manera psicológica estamos preparados para asumir o tener ese relacionamiento con el riesgo. No es que pues apenas la gente o muchos inversionistas lo que hacen es, el mercado se cae, pues ellos se salen, porque pues no van a aguantar tanta caída, no van a aguantar tanta pérdida de capital. O cuando está en euforia el mercado, las tasas están súper bonitas, todo está súper lindo, lo que hace es, me monto. Entonces, cuando se monta muchas veces te montas tarde, te montas en inversiones donde ya ha llegado en la cúspide y ya empiezan a declinar. Entonces, ustedes dicen como, no, ¿qué pasó? Si todo estaba súper bien, de un momento a otro empezó a caer. Entonces, ese perfil psicológico, esa distorsión psicológica también es importante de tenerla en cuenta. Y para ello también vamos a la tolerancia al riesgo. Entonces, es esa combinación emocional a las cuales yo estoy dispuesta a asumir riesgo.
Entonces volvamos otra vez a la historia. Entonces ustedes hicieron una inversión importante. Y resulta que vieron que se veía o empezaron a caer sus inversiones. Entonces, ustedes lo que hacen es un momento, esperar, pensar qué va a ocurrir, porque pues las inversiones son de flujo, son de ciclos. Vemos entonces que las inflaciones suben y luego nuevamente empiezan a caer y suben y nuevamente empiezan a caer. Entonces, por ende, nosotros tenemos que estar preparados de acuerdo con las preguntas o con los argumentos anteriores, en los cuales cuánto estoy dispuesto o cuánta tolerancia de riesgo estoy dispuesto. Cuando mis inversiones se caen, cuánto tiempo estoy esperando que se pierda el capital. ¿Cuál es en mercados o en inversiones le decimos stop loss? Entonces, ¿cuál es mi stop? ¿Hasta dónde puedo perder? No voy a perder más de esto. O simplemente me digo, ok, el mercado es de ciclos, me espero un momento, espero a que nuevamente retome y por lo menos hasta que yo tenga una TIR negativa, perdón, una TIR positiva o por lo menos haya superado un poquito más inversiones, hasta ahí me voy a aguantar para poder recuperar el invertido. Pero ahí entra otro factor, el tiempo. ¿Qué tanto tiempo estás dispuesto a esperar a que esa inversión se recupere? Entonces, miremos que no solamente es el tema de invertir, también es tener presente muchos otros factores que los veníamos comentando o los veníamos mencionando desde el inicio. Y adicional a eso, entonces, ya después de que tenemos identificado el perfil, ya después de que tenemos definido cuál es el horizonte, ya después de que tenemos estructuradas esas necesidades de liquidez en el corto, mediano y plazo, pues entonces podemos avanzar un pasito más, saber cuáles son esos tipos de inversión. Listo, yo ya sé qué perfil quiero. Digamos, yo soy perfil conservador, porque pues no quiero apreciar mi capital de manera lenta, que vaya ahí con pasitos, que no tenga pérdidas tan importantes pero que por lo menos me vaya rentando algo poquito a poco, es más bien lento, pero seguro, decimos en ocasiones. Entonces, ahora ya que tengo ese perfil seleccionado, entonces yo me paso a decir, listo, como yo soy conservador, ahora, ¿dónde me meto? ¿Qué tipo de activos son los que puedo invertir? Entonces, en el mercado tenemos dos tipos principales, pues hay muchos, pero divididos hay dos, principalmente los tradicionales, es esa renta fija, esa renta variable, o los alternativos, algunos de liquidez, de renta de muebles, algunos de rendimientos altos. Entonces, a veces son inmobiliarios, a veces son algunos alternativos o dentro de lo que se ha vuelto un poco el boom es el tema de los ETF, el tema de Bitcoin, de monedas, de blockchain. Entonces, todo este tipo de activos alternativos asumen un riesgo importante, pero también la rentabilidad es importante. Entonces, yo ya me ubiqué en mi perfil conservador. Ahora, ¿qué tipos de activos en los que quiero? Ah, bueno, como yo soy conservador, donde hay menos volatilidad. Dentro del mercado se considera que la renta fija son esos activos en los cuales tienen menos volatilidad. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces quiero un perfil conservador en el cual yo tenga rentabilidad, una rentabilidad moderada, pero que tenga apreciación de mi capital, que poco a poco se vaya apreciando. Entonces yo digo, listo, estos instrumentos son los que se ubican ante mi perfil. Renta fija. Dentro del renta fija que encontramos algunos bonos, algunas CDTs. Ustedes de pronto han escuchado los CDTs en los cuales ustedes lo aperturan con cualquier banco y estos te generan un rendimiento fijo o una tasa fija en los cuales cuando se venza tú lo defines el horizonte del tiempo y cuando lo definas tú dices, bueno, voy a recuperar mi capital más unos intereses que venía acumulando al paso del tiempo. O digo, bueno, ¿qué pasaría si yo digo, listo? Mi rentabilidad me renta poquito, pero resulta que yo ya superé el conservador. Ahora quiero un poquitico más de candela. Un poquitico. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo otros activos, como los activos de renta variable. Ustedes han escuchado acerca de las acciones de Ecopetrol, de las acciones de Sura, de las acciones del Éxito. Y estas acciones, pues vemos que son activos un poco más riesgosos, que se mueven, sus valores se cambian, sus precios se cambian de manera rápida. Siempre están hoy está este precio, el día de mañana está a otro precio. Entonces, de pronto en las noticias ustedes han escuchado em, el movimiento en los commodities, en el precio del café, en el precio del petróleo, porque todos estos tipos de activos
son volátiles, pero al igual de ser un poco más arriesgados, pues también tienen una rentabilidad acorde a su nivel de riesgo. Entonces, listo, yo ya identifiqué mi perfil, ya sé cuál es mi horizonte, ya sé cuáles son los activos en los cuales me apetece o me gusta tener esa rentabilidad porque se acomoda a lo que yo deseo. Entonces, ¿cuál es mi perfil? Listo, el siguiente año tengo varios eventos a los que quiero asistir, entonces necesito entradas fijas de capital en los cuales me sumen una buena rentabilidad, pero pues no se deprecie o mi capital no se deprecie pues dejándolo directamente en un solo lugar o en una cuenta de ahorros y lo puedo hacer hacer movimientos equilibrados o movimientos escalonados en los cuales empiezo a mirar esas necesidades y esas rentabilidades. Listo, entonces renta fija. Yo ya sé que el otro año voy a tener en 4 meses un gasto. Entonces digo, bueno, voy a meterme en un CDT a 4 meses o a 3 meses, que por lo general son mucho más comunes los CDTs a 3 meses. Entonces, listo, trimestre se vence un CDT, bueno, listo, pero resulta que tengo otra entrada de capital o de pronto me sobraron unos cuantos pesitos de ese mes o me pagaron la prima. Entonces tengo unos pesitos de más, entonces tú, bueno, ¿qué hago? ¿Me lo gasto o lo invierto? Entonces, una buena oportunidad es empezar a invertir escalonado. Entonces, gástate un porcentaje en lo cual, pues, en eso que quieres, en eso que tienes o en lo que quieres viajar, perfecto. Pero guarda un porcentaje para ahorrar. Entonces, lo inviertes, metes un poquitico de ese porcentaje de la prima y dices, bueno, entonces me sobraron estos pesitos, voy a invertirlo o voy a hacer una inversión en el 6 meses de aquí a que sea junio, yo quiero irme a las Bahamas. Entonces, es un sueño, ya tengo otra meta financiera, ya tengo otro objetivo en el cual les digo, ¿para cuándo necesito la plata? La necesito en 6 meses. Voy a salir a vacaciones, quiero irme a la playa. Entonces, empiezas a hacer inversiones escalonadas, poco a poco. Entonces, ahora 6 meses, listo. Ahora lo puedo hacer a un año, listo. Cada vez que se va ampliando mi horizonte de inversión, pues vas adquiriendo más rentabilidad. ¿Esto por qué? Porque los intereses, entre más largo plazo, porque pues entre más largo plazo hay mucha más incertidumbre, no sabes qué puede ocurrir. Por ende, las rentabilidades son mucho mejores. Como nuestro perfil hasta el momento es un perfil conservador, entonces yo lo que voy a hacer es empezar de a poquito a poquito. Entonces, inversión a 3 meses, luego empiezo a 6 meses, luego a un año. Me gusta la rentabilidad. Y adicional a eso, pues tenemos unos flujos seguros de aquí a un año, porque recordemos que hay algunos títulos de renta fija, como algunos CDTs o algunos bonos, que tienen intereses o pagan intereses trimestrales o semestrales o mensuales. Entonces, dependiendo de la inversión, entonces tú vas metiendo una plática y adicionalmente te vas ganando unos intereses de manera trimestral. Plática que tú no sabías, que es recuperando tu inversión pero pues que también lo que puedes hacer es volverla a reinvertir. Entonces, poco a poco, ya conociendo mi perfil, ya conociendo qué es lo que quiero, ya sabiendo cuáles son mis metas financieras, sabiendo hasta cuándo voy a tener mi capital invertido, pues puedo empezar a pensar en inversiones un poquitico más arriesgadas para tener un poquitico a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver cómo se experimenta o cómo se siente eso de tener un poquitico, una inversión un poquito más a largo plazo. Eso, adicionalmente, pues para lo que quiera, independientemente de lo que vaya a pasar de aquí a un año, pero pues vas a tener ingresos recurrentes de esa inversión inicial. Ahora, pasamos a un tema muy importante que es derivado de lo que venimos hablando de los tipos de inversión. Entonces, ¿cuál es esa inversión, de acuerdo a mi perfil, cuál es esa inversión asegurada o cuál es esa inversión en la cual yo quiero estar porque me representa o de acuerdo a mi perfil me representa qué es lo que quiero? Más riesgo, más rentabilidad, menos rentabilidad. Entonces entramos a un tema de clases de capital. Dentro de las clases de capital, dentro de las muchas clases de capital, podemos observar el capital humano. Es ese capital intangible en lo cual se forma con nuestro conocimiento, nuestras experiencias. Entonces, cuando tú ya defines el perfil, tú ya conoces muy bien las clases de inversiones, tú más o menos ya sabes cómo este activo me gusta, este activo no me gusta, este es muy riesgoso para mí. Yo creo que voy a tener de pronto inversiones en acciones, pero las inversiones en acciones son de largo plazo.
no es del momento, porque como el valor fluctúa de manera tan contundente, un día lo tenemos muy abajo, pero el otro lo tenemos muy arriba. Entonces, es un momento y ahí empieza a jugar el tema psicológico. Ok, momento, me espero. Invertí en estas acciones. Les voy a contar una incidencia y es que yo hace un tiempo invertí en unas acciones de Ecopetrol. En su momento estaban ya no recuerdo, pero como en 1.500 pesos. Y resulta que hoy vine a mirar y ya la inversión ha venido aumentando de 1.500 a 2.000. Entonces tenía una muy buena, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Las vendo? Dijo, no, voy a esperar un poquito más porque su objetivo de inversión es a largo plazo. Y lo que pasa es que uno se espera que en el largo plazo las inversiones, pues, en acciones, pues, crezcan de manera importante. Entonces, pero ¿yo qué estoy viendo? Yo estoy viendo que las acciones de Ecopetrol en vez de ir para adelante van para atrás. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Las vendo? ¿Pierdo? No, un momento. Si yo invertí en acciones de Ecopetrol es porque yo sabía que en el largo plazo o es una necesidad de muy largo plazo. Entonces, yo dejo mis inversiones de acciones. No es para revisarlas de manera constante, porque cada vez que yo las reviso, digo, fue madre, pero ayer estaban a 2.000, 2.500, hoy ya están a 2.000, mañana cuánto van a estar. Entonces, no es una revisión de todos los días, porque cuando tú lo revisas todos los días se vuelve un poco más latente el tema del riesgo y empiezas a tener ese sesgo psicológico de decir, uy, fue madre, no, voy a perder, me es mejor salirme de ahí. Pero como yo sé que yo invertí en acciones, ese es un tema o es una inversión que me genera riesgo o es una de alta volatilidad, entonces yo digo, ok, voy a dejarlas esperando que en un largo plazo, pues remonten o nuevamente tenga pues en esa rentabilidad que espero. Ese es el capital humano. Cuál es tu conocimiento o tu experiencia en la cual va a generar conjunto al riesgo, vas a tomar decisiones de inversión un poco más acertadas, mejores, de acuerdo pues a tu perfil, nuevamente? Entonces, ya sabemos cuál es ese perfil, ya sabemos cuál es mi riesgo. Ahora, ¿cómo invierto o cómo tengo ese conocimiento o esas experiencias a esas inversiones? No sé si está acá, de pronto hay alguna pregunta en el chat, de algún comentario. Listo, perfecto. Por- Pregunta, perdón. Si Ah, alguno bueno. tiene una pregunta, por favor, dejarla en el chat. Listo. Mientras tanto, entonces vamos avanzando. Eh, bueno, ese capital humano, ese conocimiento, esa experiencia, esa experticia que tú empiezas a adquirir o empiezas a tener ante las situaciones de inversión. Entonces tú ya te metes a un CDT de 6 meses, entonces tú ya dices, ah, no, es que yo me metí en un CDT de 6 meses que renta esto, pero entonces empiezas a comparar. Ah, no, es que este banco me ofrece una tasa del 6%. Ah, no, es que este banco me ofrece una tasa del 7%. En el mismo periodo, sí, en el mismo periodo. Ah, bueno, entonces voy al de 7%. Pero hay algo súper importante que debemos conocer ahí, el comportamiento del banco. Pues es muy diferente que yo me meta en un CDT en el Banco Colombia, junto con una entidad donde la mayoría conocemos, donde creemos, sabemos que si llega a vencerse o si llega a pasar algo, él nos va a responder por la plata y no por el Banco Patito. Entonces, el Banco Patito te va a ofrecer un 7% de rentabilidad y el Bancolombia te ofrece un 6% de rentabilidad. Entonces ahí tu conocimiento y tu experiencia que te dice, ¿dónde meto la plata? ¿En el Bancolombia o en el Banco Patito? Entonces tú dices, bueno, de acuerdo a lo que yo conozco, de acuerdo a lo que sé, yo prefiero que mis recursos no se pierdan o el día de mañana donde yo vaya a ir a preguntar, pues que me digan como, ay, qué pena, lo que pasa es que tuvimos algunos riesgos legales y pues sucede que va no se lo vamos a pagar o se va a demorar un poco más en pagar. Te lo pagamos, pero se demora. Entonces tú dices, no, yo prefiero Bancolombia, una tasa 6%, no es una tasa tan mala, pero pues yo estoy seguro, completamente seguro de que esta plata pues va a retornar a mí. Y adicional a eso también saber, bueno, entonces, ¿qué me voy a meter? ¿En un CDT, en un bono o en una acción? ¿En qué acción me meto? Recordemos que todo esto pues tiene sus grados y sus volatilidades, todas están exentas a riesgo.
Que yo les mencione que renta fija es un poco más segura, no significa que no tenga o que no esté riesgosa, que no sea riesgosa. Todos tienen unos riesgos, recordemos los riesgos anteriores. Entonces son riesgos de contraparte, riesgos legales, riesgo reputacional. Todo esto hace que también sean cosas que uno tenga que considerar a la hora de realizar una inversión. Listo. Después de que yo tengo ese capital humano, esa experticia, ese olorcito en las inversiones, ¿qué hago? Entonces, bueno, ¿cuál es mi proceso de inversión? Entonces, ya conocemos cuál es mi perfil, qué es lo que quiero, cuál es mi horizonte, cuáles son los activos que se acorden a lo que yo necesito, lo que yo quiero. Entonces, seguimos con el proceso. Es esa etapa en la cual la planación en la inversión se hace realidad, en la cual ustedes ya saben, yo digo, ah, bueno, listo, quiero este activo, quiero unos bonitos, quiero unas acciones, quiero unos ETFs con este término de plazo, quiero que también estén atadas a la inflación, porque recordemos que también hay bonos que tienen alguna clase de indexación. Entonces, son unos bonos que dependiendo el campo, dependiendo el movimiento o el momento en el que se realice la inversión, son inversiones que te van a realizar o te van a dar un poco más de porcentaje de rentabilidad. Entonces, ya se empieza a hacer realidad, ya lo materializamos. Ya sé cuáles son los bonos que quiero porque yo voy a contar esta inversión y porque yo sé qué es lo que quiero dentro del periodo de tiempo de mi meta de inversión. Entonces, ya empezamos a hacer una asignación estratégica. La asignación estratégica es saber qué activos quiero para un largo plazo. Miren que aquí ya empezamos a tener un enfoque un poco más base, un poco más consensuado, ya a saber qué es lo que quiero. Listo, mi meta de inversión es porque yo a los 60 años ya no voy a trabajar, ya no quiero producir, ya quiero tener un capital. Listo, esa es una asignación estratégica. Ya es largo plazo, ya es un entorno de unos 20, 30, 40 años en los cuales yo me fijo, esa es mi meta financiera para los 60 años. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo ejecuto? Entonces ya empiezas a tener asignación estratégica y empiezas a tener, decir, bueno, si yo quiero que sea a largo plazo, pues voy a tener un poquitico de inversiones a muy largo plazo. Ya no va a ser un año, ya lo podemos empezar a hacer a 5, a 7, a 10 años, buscando que ese objetivo financiero se cumpla. El objetivo de tener mi jubilación a los 60 años y ya que el capital produzca por mí y yo no hacer nada más, ya no quiero trabajar, ya quiero que prácticamente todo, pues el capital o la renta de ese capital me llegue a mí y que yo tenga unos ingresos constantes, unos ingresos medidos en los cuales me permita tener una vida después de mis 60 años. Si no me logro, pues pensionar. En el caso de que no me logre pensionar, me quede ese capital, pues yo ya tenga ingresos consolidados para que yo pueda tener una vida tranquila cumpliendo mis 60 años. O esa asignación táctica de activos, esa asignación en los cuales tú dices, no, es que yo necesito dentro de menos de un año, que es el corto plazo, también es importante que se conozca el tema del corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el corto plazo que tenemos, en el corto plazo, que sería una asignación táctica, tenemos aproximadamente desde ya a 3 años, aproximadamente 2 años. Es una consolidación un poco más pequeña, un periodo de tiempo más ajustado, en los cuales tú dices, bueno, es una asignación táctica porque es de corto plazo, en lo cual yo quiero saber aquí en un año, lo que les mencionaba, lo que hablábamos hace poco. En 6 meses, a mitad del otro año, tengo planeado viajar a las Bahamas. Entonces yo empiezo a hacer una asignación táctica. Necesito que este activo me rente este porcentaje en 6 meses. Entonces empiezas a hacer selección táctica, empiezas a coger activos, a pescar activos en los cuales cumplan con ese perfil, te den esa rentabilidad que tú quieres y se ajusten al periodo con la rentabilidad que tú quieres, que tú prevés que vas a realizar y para eso se necesita entonces el capital humano. Entonces empiezas a pescar, a mirar qué activos me pueden servir, qué otro puedo tomar, que esa rentabilidad se cumpla y que en el plazo de 6 meses, cuando yo me vaya a viajar a las Bahamas, pues esa rentabilidad, o en el caso de un año en el cual ya pueda celebrar la Navidad del 2025 a todo lo que dé, pues para que ese
año ya se pueda cumplir o se pueda materializar esa asignación rectangular. Recordemos que dentro de estas asignaciones entran clave tres aspectos. El primero es el análisis técnico. Entonces, ustedes ya lo han escuchado, es ese análisis profundo que se realiza sobre las inversiones, principalmente se hace sobre los tesoros, se hace sobre los PES, también se hacen sobre las acciones, que las acciones son un poquito más líquidas, entonces puedes ver el comportamiento técnico, hacia dónde van, cuál es la tendencia, si es una tendencia al alza, si es una tendencia a la baja, compro, vendo. Entonces es un poco más profundo el tema del análisis y para esto se hace para eventuales un análisis técnico más profundo, pues para una asignación táctica o para una asignación un poco más estratégica se hace entonces otro tipo de análisis, como el análisis fundamental. Ese análisis base de los países, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces con el crecimiento de Colombia en el 2025? Va a tener un crecimiento potencial, su crecimiento va a ser bueno, va a ser malo, la inflación va a empezar a descender, se va a repuntar. Entonces, todo ese tipo de análisis, esos análisis que se llevan a tomar bases fundamentales para que se pueda tener una asignación de un poco más de largo plazo y acceso a la información. Entonces, siempre es estar súper pendiente, súper atentos, lo que les comentaba de las acciones de Ecopetrol. Entonces, yo pues iba y miraba como los estados de resultados de Ecopetrol, iba y miraba qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba con la extracción, que no hay reservas, que sí hay reserva. Entonces, todo ese acceso a la información también les permite junto con el análisis técnico y junto con el análisis fundamental, hacer un proceso de inversión muy sólido, junto con el capital humano y también junto con mi perfil y mi aguante, pues generar y estructurar una base de inversión en la cual yo ya sé cuál es el horizonte de tiempo, qué es lo que quiero, cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir y pues cuáles son los activos que quiero. Entonces es un poco pues estructurando ese plan de inversiones en los cuales podemos estarnos moviendo y en los cuales pues vemos alguna oportunidad. Ahora, un tema muy importante y base en el tema de inversiones. Y lo vamos a resumir de esta manera. Yo creo que todos han escuchado este gran dicho de las abuelas o pues de las familias en los cuales se dice que no se ponen todos los huevos en una misma canasta. Porque pues tienes la posibilidad de que los lleves, si se cae la canasta, pues se rompan todos los huevos. Algo muy similar ocurre en el tema de diversificar. Entonces, no voy a meter todo el capital que tengo a acciones de Copetrol. Pues resulta que tengo un capital y las meto todas en acciones de capital. Pero vean que como yo las metí todas, todo mi capital en acciones de Copetrol, pues desafortunadamente en vez de subir esas acciones, lo que están haciendo es bajar. Entonces yo digo, bueno, todo mi capital se está perdiendo en unas acciones que en vez de avanzar, están retrocediendo. Entonces digo, un momento, ok, entonces yo principalmente no debe haberlo metido todo en acciones de Copetrol, sino que empiezo a diversificar. Ah, bueno, resulta que yo sé que las acciones son muy volátiles y que todos los días van a variar de precio. Vamos a tener oscilaciones de precios importantes. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, tengo estas acciones de Ecopetrol que cuando rentan bien, rentan muy bien, pero cuando rentan mal, me pegan duro. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces para compensar esa caída tan dura, entonces voy a empezar a tener renta fija, que tengan un ingreso fijo, que tengan una estabilidad en el momento en el que se caigan las acciones de manera importante, pues se compacte o se consolide con el comportamiento de la renta fija, que es un poco menos más volátil. No significa que no sea riesgoso, como lo veníamos comentando. Tienen una clase de riesgos, no el riesgo de volatilidad, pero sí tiene otra clase de riesgos. Significa que es riesgoso, pero yo sé que pues no va a tener oscilaciones de precios tan importantes y me va a soportar algunas caídas de los precios. Entonces, eso es a lo que nos referimos a no poner los huevos en la misma canasta. No todas acciones de Ecopetrol, no todo bonos. Entonces, los bonos rentan bien porque no me generan tanta volatilidad, pero es una rentabilidad muy pequeña. Ah, yo quiero un poquitico más. Listo, acciones de Ecopetrol, pero no todo. Entonces, por ejemplo, voy un 80% renta fija y le meto 20% de renta variable. O le meto otro en renta fija, entonces no lo meto todo en CDTs, también empiezo a tener CDTs diversificados.
en tasa fija, algunos indexados, otros bonos. Entonces empiezo a abrir un mundo de posibilidades en los cuales me va a compensar la rentabilidad en el momento en el que yo tenga volatilidades de esa parte variable. Por eso se llama renta variable. Entonces voy a tener volatilidades variables, pero la renta fija me la compensa. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces todos tranquilos, me tranquilizo, me siento a esperar a que la rentabilidad o ese comportamiento de las acciones se calme un poco y luego, junto con el análisis técnico, con el análisis fundamental y mi capital humano, voy a tomar decisiones acertadas de inversión junto con mi aversión al riesgo. ¿Qué tanto riesgo estoy dispuesta a asumir? ¿Qué tanto voy a esperar? Si espero más, si espero menos, si definitivamente no puedo esperar o ya tengo que liquidar invertir. Entonces, miren que este paso a paso, este camino a camino o este escaloncito a escaloncito, vamos buscando o vamos acotando el tema de qué es invertir, qué es inversión, porque invertir no es solamente invertir por invertir, es saberlo hacer y em, de manera puntual y de manera diversificada y de manera con conocimiento, pues para que sepamos y estemos mitigando diferentes clases de riesgos que se pueden observar o se pueden dar. Y a esto, todo lo anterior nos lleva o nos consolida en un comportamiento o en un tipo de inversión que son los fondos de inversión colectiva. Entonces, ¿qué son los qué son los fondos de inversión colectiva? Son unos mecanismos de inversión, pues en los cuales hay ingresos de muchas personas. Entonces, es como, hagan de cuenta una chuspita. Entonces, una chuspita en los cuales ustedes se llama la chuspita PIC producida. Entonces, es una chuspita de una fiduciaria en la cual todos meten plática. Entonces, esa chuspita se va llenando, se va llenando, y con esa chuspita o con ese dinero, con ese capital, se van haciendo inversiones estratégicas. Entonces, se van invirtiendo en qué más tiene mejor comportamiento, donde vemos algo de valor, donde se va asignando de manera adecuada esos recursos, pues para que esa chuspita rente con una rentabilidad buena, pero de manera diversificada. Entonces vean que ese proceso de inversión o esa clase de inversión en los cuales ustedes definen qué inversiones quieren, pues se van consolidando en un instrumento de inversión que ya todos tenemos a la mano, que se llaman fondos de inversión colectiva. Entonces, los fondos de inversión colectiva son variados, también es de acuerdo al perfil del inversionista, entonces tienen plazo, tienen también, a ver, qué tanto riesgo quieres asumir, en cuánto tiempo se puede liquidar, desde cuánta plata puedo invertir. Entonces, miren que este vehículo o este camino de inversión también es un camino interesante. Resulta que desde las inversiones hay algunos fondos de inversión en los cuales podemos incluir o meter plática desde 30.000 pesitos, 30.000, 50.000 pesos, pero que si tú vas al mercado adquirir acciones por 30.000, pues no tiene tanto sentido, empezando porque la comisión es casi el 50% de los 30.000 pesitos y adicional a eso, pues el mercado se mueve de manera importante, con montos importantes. Entonces, para iniciar, para empezar yo a escalar de pinito a pinito a pinito, estos vehículos son importantes o son medios importantes en los cuales podemos otorgar o podemos tener medios de ahorro y medios de inversión en los cuales, pues, por medio del FIC, de Fondos de Inversión Colectiva, algunas gestiones, algunas empresas que gestionan, ya lo veremos un poco más adelante, pues lo que hace es resultar o que tengan resultados de rentabilidad con algunas distribuciones de rentabilidad de manera diaria. Entonces, los fondos de inversión empiezan a rentar de manera diaria y esa distribución o esa rentabilidad se va dividiendo en cada uno de los que pusieron plática en la chuspita. Entonces empiezan a meter plática en la chuspita, eso va rentando y pues va generando también un movimiento de capital importante. Dentro de los tipos de activos, ¿cuáles hay? Pues hay
financieros y no financieros. Financieros era todo lo que veníamos hablando, son fondos que solamente están en deuda pública, en deuda privada, en renta fija, otros que solamente están en renta variable, otros que tienen un mix, están diversificados, un tantito de renta variable, otro tantito de renta fija, un tantito de volatilidad afuera, un tantito de volatilidad acá. Entonces son eh, consolidados, están hechos a la medida del cliente, a las necesidades de cada uno de los inversionistas. Entonces ya identificamos el perfil, yo ya sé de acuerdo pues a lo que se mueve el fondo, de acuerdo a las fichas técnicas del fondo, de acuerdo pues a los prospectos de los fondos, porque cada fondo tiene un prospecto. Tiene un plazo de inversión, tiene también unas metas de inversión, se sabe qué activos son los que invierte. Entonces, cuando ustedes ya han revisado de pronto este vehículo de inversión, ya saben cuál empresa, ya saben qué fondo o qué fiduciaria o qué entidad fiduciaria maneja o tiene cierto comportamiento de acuerdo a su perfil, pues entonces ustedes empiezan a identificar qué tipo de fondos quiero meter. Ah, quiero un fondo financiero, pero que tenga esto, esto y esto. Entonces, ustedes ya van empezando a alocar, van empezando a identificar cuál es ese tipo de inversión dentro de los fondos de inversión. Ahora, si te vas para el fondo, o para el tema no financiero, hay algunos fondos de capital privado también. Tenemos también, o fondos inmobiliarios, en los cuales no invierten en renta fija, sino que o en el mercado financiero, sino que empiezan a invertir en otro tipo de activos o en otro tipo de proyectos, como inmobiliario, como de cartera, como de cartera inmobiliaria o de vehículos. Entonces, pues empiezan a tener otro despliegue, otro subyacente u otro activo dentro de la chuspita de inversión, pero pues igual que también son un vehículo interesante y muy rentable. Eso sí, volátil, pero también dado al tipo de perfil inversionista. Dentro de los fondos de FIC que tenemos, abiertos y cerrados. Entonces, saber qué plazo tienen. Resulta que hay unos que se llaman a la vista, donde tú metes la plática y resulta que se llegaron los meses del concierto. El concierto es en febrero, se llegó febrero y resulta que tú dices, ah, pues madre, necesito la plata. Entonces tú simplemente lo que haces es ingresar al vehículo y dices, quiero bajar, esto es lo que cuesta la boleta, esto es lo que quiero. Entonces bajas la platica, la bajas a tu cuenta y ya puedes pues, tener esa inversión o pues comprar la boleta. Pero hay otros fondos que no son cerrados, hay otros fondos que no son abiertos, son cerrados. Entonces resulta que ya es febrero. Ah, pues madre, yo no saqué la plata. Dicen, no, ya no puedes, toca esperar que otra vez se cumpla el plazo para que el fondo se renueve y en el momento en el que el fondo se venza, pues tú puedas sacar tu plática y pues no haya ninguna clase de problema. Entonces hay unos fondos que son vistas, que son los abiertos, en los cuales digamos, puedes mover capital de manera en el momento que quieras sin la necesidad que se te o cruce, o momentos cerrados donde ya, o fondos cerrados donde ya prácticamente te toca tener claro ese horizonte de inversión para que en el momento en que se cumpla, pues lo que haces es bajar tus recursos y esperas nuevamente a que tenga la oportunidad de entrada y nuevamente empieces a tener ese movimiento, esa entrada pues en los fondos cerrados. Ahora, ¿quiénes administran los fondos de inversión colectiva? ¿A dónde nos podemos dirigir? ¿A quién puede ocurrir o a quién le puedo preguntar? En este caso, solamente contamos, por ahora, contamos entonces con tres entidades importantes en los cuales podemos acercarnos y preguntar, como, vea, ¿y qué, cómo es o cómo es el cuento? Entonces ustedes van y preguntan. En las sociedades fiduciarias, recordemos que Fidoxin es una de ellas, comisionistas de bolsas también generan una participación en administración de fiducias y administradoras de inversión, sociedades administradoras de inversión. Entonces, durante estas tres empresas, pues una de las más conocidas es las sociedades fiduciarias y otra pues también las comisionistas de bolsas. Entonces ustedes se acercan, por ejemplo, se acercan a Fidoccidente y preguntan, vean, ¿qué clase de fondos tienen? Yo soy este perfil, yo ya identifiqué qué perfil soy, yo ya identifiqué qué es lo que quiero invertir y cuál es mi plazo de inversión. ¿Ustedes qué ofrecen, qué fondos me ofrecen? Entonces ellos te van a decir, ah, no, claro, mira, tenemos estos vehículos en los cuales se cumplen o están muy cerca del cumplimiento de tus objetivos y se amoldan o se acomodan a tu perfil de inversionista.
Listo. ¿Y desde qué monto puedo hacerlo? Pues lo que les mencionaba, hay algunos fonditos que desde 30.000 pesos ustedes ya pueden acceder a estos. También hay algunas facilidades, hay algunas que permiten desde 20, desde 30.000 pesitos, desde 50.000 pesitos. Entonces simplemente es conocer que esos vehículos ustedes lo tienen a la mano. Y bien, si no contamos con un capital importante, pero pues estos son los primeros pinitos para empezar a tener y formar un capital importante y el día de mañana ustedes ya tengan acceso o tengan un poco más de información consolidada, recuerden, capital humano, en el cual ustedes puedan tener acercamiento directamente con el mercado y definir cuál es esa clase de inversión o cuáles son esos activos en los que ustedes buscan. Mientras tenemos y logramos esas oportunidades de inversión, pues tenemos algunos vehículos en los cuales están los fondos de inversión colectiva y ustedes tienen a la mano, tienen a la vuelta de la esquina de pronto en Fiduciente, de pronto en el banco, en cualquiera de los bancos en los que ustedes tengan más confianza, se pueden acercar y preguntar. Y ellos les van a mostrar y les van a evidenciar algunos prospectos dentro de su gama de fondos en los cuales pues se amolde a sus necesidades. Ahora, ¿cómo invertir en un fondo de inversión colectiva? Entonces, ya dado lo anterior, todos ustedes ya conocen el perfil, ya saben qué es lo que quieren, cuál es su meta de inversión, cuál es su plazo de inversión. Entonces, lo único que tienen que hacer es acercarse a algunas sociedades fiduciarias o alguna comisionista de bolsa o algunas sociedades administradoras de inversión y les preguntan. Entonces, ellos les van a hacer algunas clases de análisis, les van a hacer algunos temas de SARLAF, que son regulaciones necesarias y también les van a dar acceso a su cuenta inversionista, también acceso pues a donde se les va a pagar, se les van a empezar a tener sus rendimientos. Entonces es importante que cuando ustedes se acerquen a pedir mayor información, pues les den mayor idea o les den mayor detalle de qué fondos que se necesita, qué se requiere para aperturar un fondo de inversión para que ustedes ya empiecen a tener rentabilidades o empiecen a tener movimientos pues de ese capital, para que el capital no se quede en la cuenta de ahorro, que muchas veces nos pagan la nómina y la nómina pues la dejamos en la cuenta de ahorro hasta que la necesite o cuando vaya a hacer mercado. Lo que podemos hacer es pasarla a un fondo que vaya rentando poquito a poquito y cuando yo la necesite, pues en un fondo vista yo otra vez la bajo, la utilizo y poco a poco así voy generando y triangulando recursos y generando rendimientos de capital. Ahora, ¿cuáles son esas características de los fondos? Entonces, recordemos, ya venimos mostrando o ya venimos identificando que un vehículo de acceso para todos es uno de los fondos de inversión colectiva. Listo, que queremos tener acceso a la inversión, pero pues los fondos de inversión colectiva me acortan un poco el camino y me dan esos primeros pinitos para conocer cómo va a ser el tema de las inversiones. No recuerden que el tema de los fondos de inversión también generan volatilidad, porque pues su fondo o invierten en varios activos y los activos así tienen volatilidad, ¿no? Tienen varia volatilidad. Entonces, eso significa que el fondo de inversión también tiene volatilidad, también tiene su riesgo, ¿no? Que está de acuerdo pues al perfil, está ajustado de acuerdo pues al perfil que ustedes quieren, pero pues también está el tema de qué riesgos. Entonces, adicional a eso, pues recuerden que una de sus características es la cultura de ahorro e inversión, lo que les comentaba. Entonces resulta que nos pagaron la nómina y pues a veces las cuentas de ahorro no tienen mayor rentabilidad. Rentan, sí, pero no generan una rentabilidad mucho mayor. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, necesito este porcentaje para mi sustento, para el pago del arriendo, para el pago de los servicios y me sobra una minchita, listo, para el fondo de inversión, a rentar allá un poquito, mientras hacemos o lo necesitamos o tenemos acceso o empezamos a acumular poco a poco para tener un capital un poco más importante y empezar a tener acceso un poco al mercado un poco más abierto. Adicional a eso, administración de profesional de los recursos. Entonces los FIC cuentan con gente muy capacitada, gente que esté al día con el tema de las certificaciones, que esté al día en el tema de conocimiento,
para que pueda tener una administración profesional y tomar decisiones. Recuerden, ese capital humano en el cual se depositan las personas con conocimiento y van a hacer una adecuada administración de los recursos que ustedes van a depositar. Claramente van a haber días en que van a tener una rentabilidad negativa y es que van a decir, no, es que el profesional, el personal profesional no está capacitado. No, lo que sucede es que hay algunas volatilidades del mercado que están per se sienten, ¿no? Unas caídas importantes y eso es lo que hace el administrador es tratar de mitigar, pero muchas veces no se logra llegar a a tener esa mitigación de pérdida, pero lo que hacen es que sea mucho menor. No estás totalmente expuesto al mercado ante esas volatilidades, sino que estás van guardado, sientes que pierdes un poquito, pero pues no pierdes como si fuese completamente derecho al mercado. Diversificación y acceso a diferentes mercados. Entonces era lo que les comentaba. Resulta que tenemos varios fondos de inversión en los cuales cada uno tiene una manera diversificada. Tienen un porcentaje en renta fija, un porcentaje en deuda privada, tienen un porcentaje en deuda pública. Y adicional a eso tienen también entonces, cuánto en liquidez, cuánto puede invertir en acciones, tanto locales como afuera. Entonces, hay una adecuada diversificación, esto de acuerdo a cada uno el perfil del inversionista, y en un acceso de diferentes mercados. Mercado acá, mercado afuera. No, que el cliente no quiere invertir acá, que quiere tener riesgo afuera. Listo, se le tiene. Vamos entonces a un fondito donde tenga inversiones en dólares y esto también genera o le da apertura a tener diferentes mercados, diferente acceso de mercados. Disponibilidad de la información. Entonces recuerden que mes a mes los fondos de inversión colectiva tienen que publicar fichas técnicas, adicionalmente eso está como puesto del prospecto, en el cual le dice que puede invertir, que no puede invertir, cuáles son los tipos de calificación, cuál es el periodo de tiempo. Entonces, la información de los fondos de inversión colectiva está disponible en las páginas para que ustedes lo descarguen y miren, rentabilidad. Bueno, mucho pues, ¿cuánto rentó el último mes? La rentabilidad. ¿Cuál es su rentabilidad histórica? Bueno, rentó una rentabilidad histórica. Y empiecen a tener ese comparativo de rentabilidades en los cuales ustedes quieren tener mayor rentabilidad. Si tienen, vuelvo y les digo, pues no se van a meter pues yo pienso decir como, bueno, tengo estos recursos y resulta que la fiduciaria, Fioccidente me da 7, 8% de rentabilidad, pero la fiduciaria Patito me da 10% de rentabilidad. Entonces tú empiezas como, entonces tienes que mirar, descargar toda esa información y empezar a validar cuál es esa idea o cuáles son esas rentabilidades históricas del último mes, cómo se ha venido comportando, cuántos AUMs tienen, que son pues los montos administrados, qué tan grande es. Entonces también esa información les sirve para tomar una decisión consensuada y mucho más informada de cuáles son esos vehículos de inversión a los cuales ustedes pueden acceder. Entidades vigiladas. Todos, como hacemos parte, con las fiduciarias hacen parte de ese canal financiero, pues está supervisado tanto por la Superintendencia Financiera como por la AMB, que es la entidad regulatoria del mercado de valores de Colombia. Y adicional a eso, el reglamento o se basa o esa administración de recursos, tanto de recursos como de activos, está lineada por unos reglamentos que están autorizados por la superintendencia. Entonces, la superintendencia dice como, bueno, si este es el fondo, entonces un porcentaje, usted no puede excederse de este porcentaje en liquidez, no puede excederse en un porcentaje de esto. Esto también es para tener frente al cliente, pues una mitigación de ese riesgo dependiendo cada uno de los fondos. Entonces, la super empieza a decir, bueno, entonces usted no debería tener tanto en tanto activo, no debería tener tanto en otro activo. Entonces empieza a tener, ajustar de acuerdo a los perfiles y de acuerdo al comportamiento de cada uno de sus clientes y de los inversionistas, cuál sería ese vehículo de inversión que más se acomode de acuerdo pues al requerimiento que está autorizado en la superintendencia. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Eso sería todo lo que queremos contarles. Nos dejaron algunas inquietudes acá en el chat, ya una nos las respondió Juan, pero acá tengo unas, dame un segundo. ¿Cuál es la opción que recomiendas para iniciar a invertir? La acción La, o ¿Qué sea, es decir, recomiendas para iniciar a invertir?
¿Qué recomiendo? Ah, listo, perdón, es que se te ha cortado un poquito. Bueno, ¿qué recomiendo? Como lo mencionaba, los pinitos, este tipo de pinos, los fondos de inversión colectiva, en los cuales no estás expuesto a un solo activo, estás diversificando. En el caso de que como que tú dices, uy, pues pucha, es que los fondos tienen mucha cosita y me da miedo porque pues tienen mucha, de pronto, mucha volatilidad o tienen muchos activos que pueden incurrir un riesgo. Yo mejor me voy por algo seguro que podría ser un CDT. Hay varias entidades financieras, varias entidades bancarias de crédito que emiten CDTs, en los cuales ustedes pueden hacer comparativo de tasas. Entonces, vuelvo y les digo, por ejemplo, Bancolombia dice, estamos captando, o si ustedes tienen la app de Bancolombia, entonces dice, ustedes tienen, tienen un CDT en tanto. O si ustedes tienen el banco que ustedes tengan. En el momento en que ustedes abren, ellos les dicen o miran captaciones. Ustedes ahí miran captaciones y también pueden hacerse una idea de comparativo de cuáles son las entidades en que más les están pagando porque ustedes dejen su plática, un CDT. Entonces, mi recomendación, una de mis recomendaciones es como si un vehículo de inversión en fondo de inversión colectiva no es tan o no les llama mucho la atención, un CDT podría empezar de pinito en pinito. Ah, bueno, pero entonces también el horizonte de inversión. Entonces, lo que mencionábamos al inicio, ¿qué tanto tiempo lo quiero tener ahí? ¿Cuál es la rentabilidad que tengo? ¿6 meses? ¿3 meses? ¿Cuál es la rentabilidad que quiero? Entonces, mi recomendación es mirar este tipo de vehículos de inversión, que son los fondos de inversión colectiva, o miremos los CDTs. ¿Qué tal? Pues por ahí nos podamos ir y empezamos a escalonar de poquito a poco. Muchas gracias, Ana. Espero que hayamos dado respuesta a la pregunta. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo afectan las inversiones para la declaración de renta? Bueno, ese es un tema importante. Dentro de las últimas declaraciones o dentro de las últimas reformas tributarias que se han venido haciendo, hay algunas excepciones eh, al monto que uno invierte. Entonces, digamos, hay algunos niveles de tope en los cuales empiezan a tener como estar exentas en algunos montos de inversión. Por ejemplo, en el tema de las acciones. En las acciones sí creo que está casi completamente por fuera de esa figura de declaración de renta y es porque, o el tema de las ley tributaria, porque es un poco para incentivar el tema del mercado de capitales, que ustedes o que las personas del día a día puedan tener acceso. Entonces, el tema de movimiento de acciones, por ejemplo, es una de ellas en las cuales está totalmente, o no totalmente, pero sí tiene una parte de, está exenta en el momento en que ustedes pueden mover hasta cierto límite de capital la negociación de acciones. Entonces, digamos, eso no les computan o no les generan mayor como presión al tema de declaración. Donde sí hay de pronto algunos u otros temas de presión es en el tema de dividendos. Recordemos que las acciones generan dividendos y eso es ingreso de capital. Entonces, esa partecita sí se va a ver algo afectada en el tema de límites y declaración de renta. Pero en sí, el nivel o el nivel, digamos, para montos pequeños, no está tan atado o no está tan impactado por este tiempo. Ya si empezamos a tener escalones de capital importante, pues de acuerdo a cada una de esos niveles de aplicación o de nivel de capital, ahí sí ya va a empezar a verse un poco más afectado el tema de declaraciones y de pues que sean afectados por la tributaria. Muchas gracias, Ana. Tenemos otro, otra pregunta que dice, ¿qué tan viables o seguros son los fondos ofertados por Credit Corp? Bueno, Credit Corp. Bueno, pues la verdad, me parece que tienen, son competitivos, tienen una rentabilidad, pues, de acuerdo y acorde al mercado. Sin embargo, pues, es que Credit Corp, digamos, es una comisionista de bolsa,
Entonces, están súper enfocados en el tema de ser intermediarios de mercado. Entonces, me parece que las oportunidades que tiene Credit Corp en cuanto a la administración de fondos, pues es buena. Y lo que les menciono, nosotros tenemos una manera de medir el comportamiento y medir el benchmark que lo hacemos por medio de rentabilidad. Entonces nos parece que es competitivo, nos parece que eso es otra cosa que ustedes también tienen que mirar en ranking o mirar el tema de qué sociedades o qué entidades que administran fondos de inversión o inversiones tienen movimiento o qué tanto es tan buena la rentabilidad que tienen. Entonces, en el caso de Credit Corp puntualmente, no sabría decirlo, pero de seguro si ustedes de pronto se meten en la página y empiezan a descargar la información, entonces descarguen, por ejemplo, descarguen información de tres lados. Entonces, por ejemplo, uno puede ser Occidente, otro puede ser Credit Corp y otro puede ser Bancolombia. Entonces empiezan a tener esa idea o esa visión no solo de la rentabilidad, sino de los activos que tiene, cuántas administraciones, cuántos activos bajo administración poseen. Entonces, eso es una forma de saberlo, de tener como más o menos el tacto de saber cómo están dentro de sus comportamientos y cómo está dentro pues de sus administraciones. Ok. Ana María, otra pregunta. ¿Qué recomiendas? ¿Un CDT físico o virtual? Bueno, por lo general los CDTs virtuales son CDATs. Los CDITs son términos de ahorro a término fijo y esos son materializados, o sea que todavía son, que no se pueden negociar en el mercado. No son un título de valor y no se pueden negociar en el mercado. Entonces, por ende, tienen un poquitico más de riesgo y tienen una rentabilidad mucho más alta. Esa es la diferencia, un CDAT. Por lo general los CDAT se hacen de manera virtual, pero hay otras opciones que son el CDT. El CDT sí tiene, no sé si se pueda, creo que hay algunos bancos, algunas aplicaciones de bancos que tienen, digamos, como una captación directa en CDT, pero tienen que verificar que sea un CDT porque por lo general las inversiones virtuales son CDAT, que son términos de ahorro a término, y esos tienen un poquitico más de riesgo, tienen un poquitico más de rentabilidad. Pero los CDTs sí se encuentran dentro del rango de mercado, entonces ustedes empiezan a hacer comparativos. Si en la página del banco dice un CDT, constitución de CDT, ustedes pueden empezar a mirar, pero mi recomendación es, si de pronto tienes un apertura o tienes, digamos, como algo de aversión al riesgo, pues un poco más controlada, pues yo te diría un CDT. Pero sin embargo, si digamos quieres un poquitico más de rentabilidad y no te interesa tener un poquitico más de riesgo, pues mi recomendación sería un CDT o esas inversiones virtuales que hay actualmente. Muchas gracias, Ana. Tenemos otra pregunta que no la entiendo muy bien. Sergio Plauteros nos pregunta, ¿los intereses por repos son exentos de renta? No sé, Sergio. Por repos. Sí. Y creo que no, esos no están exentos de renta. Si son de repos, no creo que estén exentos de renta. Y la última pregunta es, Jessica nos pregunta, ¿con cuánto recomendarías para iniciar con un CDT? Bueno, pues voy a hacer el ejemplo con 1 millón. Supongamos que tengo 1 millón y de mi capital de 1 millón, ¿qué cuánto quiero empezar a tener en la inversión? Yo empezaría, si se puede, claro está, con la mitad. Si no se puede la mitad, entonces vería más o menos un 25%. Intentemos con un 25% de ese capital total que tienes, en el cual tú digas, bueno, voy a empezar a mirar qué tal, con ese 25% vamos a mirar cómo me va. Y si ya después de que se cumpla ese 25% se vence el CDT y te entreguen el CDT más la rentabilidad, entonces tú no te lo gastas. No te gastas ese 25% porque ya no se vuelve 25, se vuelve 27, se vuelve 28.
un poquitico más, y vuelves y lo inviertes el mismo CT a una tasa. Entonces ya deja de pasar de 25 a un 30% de ese capital inicial que tenías destinado para invertir. Entonces, mi recomendación es, si se puede un 50%, pero si de pronto un 50% es un nivel muy alto, pues un 25%, pero empezar a escalonarlo y no reinvertirlo con todos sus intereses. Entonces, se te vence con todo interés, se te vence con todo interés, se te vence con todo interés. En el caso de que puedas tener la accesibilidad y pues no tengas más recursos de entrada, ¿no? Porque pues si tienes más recursos de entrada o dependiendo también de lo que devengas o lo que tengas destinado o puedas de pronto meterle un poquito más de inversión, entonces lo que haces es cuando se vence el CDT, más los intereses, más 50.000 pesitos más. Entonces eso te va rentando, rentando, rentando para empezar a construir capital. Esa sería mi recomendación. Ana María, muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat. Igual, vamos, por favor, inscríbase en el link de asistencia para poder enviarles la grabación. Ana María, mil gracias por toda tu ayuda en esta charla, muy enriquecedora. También dejamos en el chat el link para que nos puedan calificar la charla, que nos ayuden, nos den retroalimentación. Y nada, de parte de la Dirección de Extensión Egresado, les agradecemos por participar en estos espacios y esperamos poder tener muchos más espacios junto a Fiducente para ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nada, estamos súper pendientes a ustedes alguna pregunta, alguna inquietud y a todo lo que se les pueda ocurrir. Espero tengan un buen día. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todos. Buena tarde.